Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, los efectos del derecho sucesorio, es lo que es la capacidad para suceder. ¿Quiénes tienen esa aptitud de ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa? El 2279 del Código nos dice que pueden suceder todas aquellas personas humanas existentes al momento del fallecimiento del causante, es decir, una persona humana que esté viva, que tenga vocación sucesoria y que, por supuesto, le corresponde una delación de la herencia en el caso del llamamiento concreto. Las personas que están concebidas, con la condición, obviamente, para poder que esa persona tenga los derechos y adquiera plenamente los derechos, que nazca con vida. En esto aplicamos el artículo 19 del Código Civil, de lo que se entiende por concepción. Ustedes se acuerdan que ya no dice más, como lo decía el Código de Vélez, que era concepción en el vientre materno, sino que habla de concepción, pero en esto, esta idea de concepción viene con los postulados de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño y de lo que se ha resuelto en lo que es anidación, en el caso Artavia Murilla contra Costa Rica. O sea, hay concepción cuando hay una anidación de una anidación del óvulo pertinente en el vientre de la madre. ¿Está? El tercera de las estipulaciones que estableció de quienes son capaces para suceder la ley, dijo que son capaces para suceder las personas nacidas después de la muerte del causante mediante técnica de reproducción humana asistida con los requisitos del 561. Y acá se planteó en un primer momento una gran discusión si existiendo un huevo cigoto congelado, un embrión congelado, ese embrión podría implantarse en el seno materno con posterioridad al fallecimiento del causante y luego nacer. Obviamente el causante ya estaba fallecido, pero no estaba anidado al momento de su fallecimiento. En virtud de que 561 nos habla de un consentimiento expreso, informado y previo, un consentimiento que, para poder realizar estas técnicas, que debe renovarse cada vez que se va a realizar estas técnicas, y la imposibilidad que existiría por faltar uno de los gestantes de expresar ese consentimiento, se llegó a la conclusión en la mayoría de la doctrina. Este es un artículo en su inciso C que puede llegar a traer inconvenientes y ser susceptible de planteo de inconstitucionalidad. Se llegó a la conclusión de que el inciso C es lo mismo que el inciso B, pero por técnica de reproducción humana asistida, es decir, que podría o tendría capacidad para suceder a aquella persona que a través de las técnicas de reproducción humana asistida hubiese estado concebido y anidado en el vientre de la gestante al momento del fallecimiento del causante. No desecharon la posibilidad o la postura de que existiera la llamada fecundación post-mortem, incluso si había óvulos y espermatozoides, posibilidad de unirlo post-mortem y de ahí que ese embrión se implantara, porque esto traía unas consecuencias de una disociación en el tiempo de esta transitoriedad que es el derecho sucesorio, porque en definitiva lo que se pretende desde la muerte del causante hasta que se adjudican los bienes es justamente eso, transitar un proceso para que ese patrimonio se liquide y no dejarlo indefinidamente en el tiempo. Esa es la naturaleza jurídica, lo que es la comunidad hereditaria en el derecho sucesorio. El último de los capaces para suceder está dado por las personas jurídicas, ya no físicas, ya no humanas, sino las personas jurídicas que existan en el momento de la sucesión, al momento del fallecimiento del causante. Obviamente estamos haciendo referencia que el llamamiento de estas personas jurídicas no es por un llamamiento de la ley, sino por un llamamiento fundado en lo que se llama la voluntad testamentaria o fruto de la voluntad testamentaria. Es el causante quien dice que a su fallecimiento, por todo o por parte de su patrimonio, depende si existan herederos forzosos o no, va a disponer de bienes o de parte de su herencia o de la totalidad de su herencia, vuelvo a repetir, condicionado a que haya legitimarios o no, a favor de una persona jurídica que la ley determina que tiene que estar constituida, tiene que estar reconocida como tal al momento del fallecimiento del causante. O bien que el causante, a través de un testamento, disponga de bienes para hacer nacer una fundación.
Esos son los casos en donde decimos que hay capacidad para suceder. Cuando hablamos de la vocación sucesoria, este llamamiento genérico que tienen las distintas clases de sucesores al fallecimiento de un causante, lo tenemos que asociar necesariamente con lo que es la indignidad. La indignidad es una sanción de tipo legal que se instrumenta a través de una sentencia dictada por el juez, en donde un heredero que tiene igual derecho o mejor o un derecho anterior al de grado preferente, ataca a ese a los efectos de concurrir o de excluirlo, debido a que ese heredero que va a captar la herencia, que va a tomar la herencia, a quien se va a direccionar la herencia en virtud de la delación, ha incurrido en ofensas al causante. La vocación sucesoria implica un respeto, un acompañamiento, asistencia, en definitiva, se funda en la necesidad cierta que tiene el heredero de asistirlo y de respetar a esa persona de quien luego se le van a transmitir bienes. Cuando esas ofensas afectan a los vínculos afectivos, los vínculos de consideración, de solidaridad, el Código establece esta sanción legal, no es una incapacidad, sino que es una sanción legal que luego de transitar un proceso y de determinarse, puede llegar a tener el efecto de excluirlo porque hace caducar la vocación sucesoria. Obviamente, esto es un juicio. Quien pretende como legitimado activo excluir a un heredero que tiene un grado preferente o que tiene un grado concurrente con el que inicia la acción, tendrá que demostrar que ese heredero ha incurrido en alguna de las causales que la ley establece, porque también en esto ha evolucionado el Código, se ha establecido un catálogo de causales a los efectos de poder determinar si el heredero indigno incurrió o no en los hechos que constituyen esas causales. Esta indignidad puede ser interpuesta como una acción, es decir, yo no tengo derecho a la sucesión porque hay uno que tiene preferencia, fallece una persona, su hijo fue quien lo mató. El nieto, hijo de ese hijo, no tendría derecho a ir a la sucesión porque es un grado preferente que es su papá. Pero si inicia una acción de indignidad y prueba que su papá mató a su abuelo, este nieto va a heredar a su abuelo porque lo van a excluir al padre por indigno. ¿Se entiende? Ese es el fundamento de la acción de indignidad. La indignidad se puede perdonar en aquellos casos en donde el causante sobrevive al hecho de indignidad, se puede perdonar si el causante lo incluye en un testamento y ese testamento es válido, y se puede purgar a través de lo que es la caducidad del derecho, es decir, si pasan 3 años desde la muerte del causante y ninguno de los legitimados activos que se pretende con derecho inicia y ataca a ese indigno con una acción de indignidad, los derechos quedan consolidados. Entonces, ¿cuáles son las causales que el Código nos establece de indignidad? Son variadas, están a lo largo de 8 o 9 incisos, pero después ustedes los van a ir a buscar al artículo pertinente, que es el 2281. Haber atentado como autor, cómplice, instigador contra la vida, el honor, la libertad, la condición sexual de causante, de su cónyuge, de sus convivientes, ascendientes y descendientes, los que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito que llevara pena privativa de la libertad sin tener la obligación de hacerlo, aquel papá que no haya reconocido durante la minoría de edad a su hijo, los que hayan perdido la responsabilidad parental, los parientes que no hayan, estando obligados, no hayan suministrado los alimentos pertinentes a ese causante, estando obligados a hacerlo, los que no lo hayan recogido ante una situación que pudiera tener de alteraciones mentales en un establecimiento pertinente para hacerlo, los que hayan coartado la voluntad del causante, destruyendo, ocultando o influyendo para que ese causante teste, deje de testar o rompiendo un testamento. En todos los demás casos de lo que se entiende por ingratitud para recibir una donación,
Es decir, son variadas las causales que determinan quiénes no van a poder captar una herencia porque justamente caduca la vocación sucesoria si se incurre en esta causal de indignidad. Repetir nuevamente que la indignidad no es de pleno derecho, no es que un heredero haya cometido un hecho de esto y por eso solo deje de ser heredero, sino que tiene que haber un ataque, tiene que haber una acción de otro heredero, probar el hecho, probar la causal y una sentencia de un juez en donde excluya al indigno de participar en la sucesión del causante. La aceptación de la herencia. Cuando una persona fallece, yo les dije que hay una muerte, apertura y transmisión de la herencia, a lo que le sumamos los elementos de la capacidad necesaria para suceder, quiénes van a poder suceder, de la delación y de la vocación sucesoria. Para que la herencia vaya definitivamente a cabeza de algún heredero, ya sea de llamamiento legal o de llamamiento testamentario, se hace necesario que este heredero acepte o renuncie a la herencia. No se podrá aceptar ni renunciar a una herencia si la misma no está abierta, es decir, si no ha fallecido el causante. Recién desde ese momento, desde el momento en que el causante ha dejado de existir y se produce el hecho de la muerte, apertura y transmisión, recién a partir de ese momento es donde vamos a poder aceptar o repudiar la herencia. Desde la muerte del causante se activa lo que se llama un derecho de opción. El derecho de opción es la posibilidad de aceptar, la posibilidad de renunciar o la posibilidad de no decir nada. Ese derecho de opción se mantiene vigente durante 10 años contado, o bien desde la muerte del causante, o bien si hubiera una situación de indignidad que vimos anteriormente, desde que sale la sentencia de indignidad, se excluye al heredero indigno y aparece o nace la voluntad del heredero que viene a tomar la herencia, que fue el que inició la acción de indignidad y venció. 10 años. En ese cómputo o en ese plazo de 10 años, si yo no digo nada, es decir, siendo heredero no digo nada, transcurridos los 10 años, la ley me va a castigar y me va a decir, señor, usted es un heredero renunciante, porque usted no dijo que la quería la herencia o la aceptaba, no realizó actos que importaran la aceptación y tampoco dijo renuncio a la herencia. Por lo tanto, lo toma como un heredero renunciante. Pero imagínense que existieran acreedores de ese causante. Y esos acreedores tienen necesidad de cobrarse con los bienes que quedaron de la herencia. Entonces no pueden esperar 10 años para que los herederos vean qué van a hacer, si van a aceptar o no la herencia, para que desde allí empiece a transitar el proceso y en definitiva en algún momento le paguen. Cuando hay acreedores de la sucesión, estos pueden intimar a los herederos para que acepten o renuncien la herencia en el plazo de 1 a 3 meses, eso lo va a fijar el juez. Vencido el plazo de 1 a 3 meses, estando intimado los herederos de la sucesión por los acreedores de la sucesión de hacer una opción de aceptar o renunciar y nada dice, la legislación, el código, nos cambia el efecto. En este caso, cuando hay una intimación, vencido el tercer mes, vamos a tener que ese heredero ya no es renunciante como cuando vence los 10 años, sino que es un heredero aceptante de la herencia. Las formas de aceptación son dos, o la aceptación es expresa o es tácita. La aceptación es expresa cuando se materializa a través de un instrumento público o privado, y por lo tanto quien pretende ser heredero toma la calidad de ese heredero. Y es tácita cuando realiza actos que hacen suponer que quiere ser heredero y que no podría realizarlos de otra manera si no tuviera ese título o ese carácter. Si uno, vamos a dar un ejemplo para que se entienda esto de la expresa, hago un escrito, voy a la sucesión y digo o al juicio sucesorio que quiero ser heredero. La tácita es, por ejemplo, fallece mi padre, quien tenía una empleada que lo cuidaba, nos desentendimos con la empleada, falleció mi padre, ni la llamamos por teléfono, la vimos la última vez en el velatorio, y un día nos enteramos que nos inicia un juicio laboral para solucionar el conflicto derivado de la extinción del vínculo. Si nos presentamos y invocamos el carácter de heredero y venimos a defendernos,
en ese caso estamos haciendo una aceptación tácita de la herencia. No podríamos estar en esa situación como legitimados pasivos si no fuéramos o no ostentáramos el carácter de heredero. Esa es la aceptación tácita de la herencia. Y también existe lo que se llama la aceptación forzosa de la herencia. Hay aceptación forzosa de la herencia, que es un castigo que la ley determina para ciertos herederos, cuando estos herederos ocultan o sustraen bienes de la sucesión, ¿verdad? Entonces, si un heredero oculta o sustrae bienes de la sucesión y nada dicho en ese plazo de 10 años si va a aceptar o va a renunciar, la ley me toma como un aceptante forzoso de la herencia y me trae consecuencias gravosas porque aceptar forzosamente la herencia me implica la imposibilidad de renunciar a una herencia, me implica una cesación a la limitación de la responsabilidad, es decir, que voy a responder a las deudas del causante no solamente con los bienes que dejó el causante, sino con mis bienes propios, y no voy a tener derecho a tomar la parte que como heredero me corresponda en ese bien que oculté y sustraje, independientemente de que ese bien debo devolverlo a la masa hereditaria, y si llegase a perecer o llegase a fenecer, voy a ser responsable de responder por el valor de ese bien. La renuncia a la herencia lleva más formalidades porque es desistir de la condición de calidad de heredero. Ese es el efecto, es como si nunca hubiera sido llamado esta persona a la herencia. No hay vocación de la sucesoria, la corta la renuncia. La renuncia debe hacerse por escritura pública o por un acta judicial en el juicio sucesorio. Estos son los casos donde expresamente vengo a renunciar. La otra, cuando dejo pasar los 10 años, es una renuncia, una suerte de renuncia tácita o efecto de la ley por no expresarme en el plazo estipulado. Esta renuncia puede ser retractada y me puedo retractar de la renuncia formulada mientras no se haya aceptado la herencia por parte de otros coherederos o bien se haya puesto en posesión de los bienes. La ley enumera después actos que importan aceptación y actos que no importan aceptación a un título o a un modo ejemplificativo para poder entender cómo se desarrolla la logística en esto de las aceptaciones expresas y tácitas, ¿no? El otro punto que nos habla o que prosigue en materia sucesoria está cómo es la responsabilidad de los herederos. Y en esto tenemos que hacer un breve repaso de cómo fue la historia del Código. Desde el año 1871 hasta 1968, primera parte del Código Civil de Vélez, la responsabilidad, la aceptación de la herencia era pura y simple, y por lo tanto la responsabilidad que tenían los herederos era una responsabilidad ultra vires hereditatis, es decir, respondían a la deuda del causante, que dejara el causante con los bienes que éste dejaba y con los bienes propios. Con lo cual había que hacer lo que se optaba por una separación del patrimonio. En el año 1968, con la gran reforma de la ley 17.711, incorpora el precepto de que la aceptación de la herencia se presume hecha bajo beneficio de inventario, justamente para separar lo que era el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero. Entonces, desde ahí la responsabilidad pasa a ser intravires hereditatis, es decir, limitada a los bienes que recibo. El nuevo Código Civil y Comercial, desde agosto del 2015, determina que la responsabilidad del heredero es una responsabilidad limitada y está limitada a responder por las deudas del causante con los bienes que deje el causante o el valor de estos si hubieran sido reemplazados o existiera lo que se llama la subrogación real de bienes. Un solo caso asociado con aquel que no es lo mismo de aceptación forzosa, pero tiene como consecuencia, me va a determinar un solo artículo cuándo cesa la responsabilidad limitada de un heredero. Un heredero perderá su responsabilidad limitada en aquellos casos que, intimado por los acreedores a realizar un inventario, no lo realice en el término pertinente, que es el término de 3 meses. El segundo caso por el cual un heredero pierde la responsabilidad limitada está dado cuando oculta o sustrae bienes de la sucesión, con la consecuencia de la aceptación forzosa. El tercer caso es cuando enajena bienes de la sucesión, los vende, y el producido de esa venta no le ingresa a la masa, sino que se la guarda. Y el cuarto caso es cuando el heredero
exagera dolosamente el pasivo, es decir, trata de que haya muchas deudas simuladas para no cumplir con la entrega de legados por parte de suya, según lo que haya dispuesto el causante. Entonces, ese fraude, esa actitud fraudulenta es castigada con una cesación de su responsabilidad. La ley que le dice, bueno, si hay tantas deudas, responda con los bienes del causante y también responda con los bienes suyos. En el proceso sucesorio, tiene como objeto el proceso sucesorio, porque en definitiva todo este derecho sucesorio es un proceso que se inicia con la muerte y que termina con la partición de los bienes y la adjudicación pertinente de los bienes a cada uno de los herederos, legítimos o testamentarios. Este proceso sucesorio tiene por objeto comprobar la muerte del causante, por eso cuando uno inicia una declaratoria tiene que acompañar la partida de defunción, acreditar quiénes son los llamados a suceder, ahí acompañamos la partida que somos hijos, esposos, el testamento que nos llamaron, en definitiva pagar las deudas, cobrar los créditos, entregar los legados y partirlo. Quien lleva adelante un proceso sucesorio es el juez de la sucesión, y el juez competente es el que tiene competencia según el último domicilio de causante. Si yo fallezco en Río Cuarto, el juez competente va a ser el juez civil y comercial de los tribunales ordinarios, de allá del polo judicial que está al lado del centro cívico, que esté en turno al momento de iniciar la declaratoria de herederos. ¿Está? No interviene en este caso la justicia federal para nada. Juez del último domicilio del causante. Si el causante fallece en un lugar distinto al donde realmente vive, yo transitando hacia Buenos Aires me mato en Junín, para poder iniciar todo el proceso de traslado del cuerpo, voy a tener que anotar la muerte en Junín, va a salir una partida de defunción en Junín con mi muerte, para que eso es lo que va a tener la funeraria. Ustedes que están acostumbrados a la administración y al contador público, sería la suerte del remito o carta de porte para poder trasladar el cuerpo en la morguera hasta Río Cuarto, y para poder ingresarme o cremarme en un cementerio me van a tener que reanotar ese acta de defunción pertinente a los efectos de que luego se puede iniciar la sucesión acá. ¿Tá? Eso es lo que se entiende por proceso sucesorio y juez competente. Y en este sentido, tenemos que hablar de lo que es el fuero de atracción. Por ser un proceso universal, la sucesión mortis causa es una sucesión de contenido universal, donde se transfiere la totalidad del patrimonio susceptible de ser transmitido de la persona muerta a quienes la ley o el testamento llaman a suceder. En este caso, esta sucesión de contenido universal hace que se atraigan todos los procesos en donde el causante o la sucesión participa de manera pasiva, es decir, cuando están demandados. ¿Para qué? Porque todas esas demandas que pueda tener el causante o sus sucesores por el contenido de la sucesión, por obligaciones generadas en la sucesión, va a traer efecto en el proceso de la partición. De allí que exista un fuero de atracción. También debemos decir lo que es la investidura. La investidura es vestir a una persona de la calidad de heredero, es darle o reconocerle su calidad o título hereditario. Esta investidura puede ser de dos modos. La investidura de pleno derecho es aquella que tienen los herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges. No necesitan iniciar ninguna declaratoria de herederos para acreditar que ellos son herederos, solamente con la relación de partidas, de funciones, casamientos o matrimonio, partidas de nacimiento, se va a determinar el árbol o vínculo que tenían con el causante. Ahora, si estos herederos forzosos quisieran disponer de bienes registrables, por ejemplo, vender el auto del causante, necesariamente se hace necesario que tramiten la declaratoria de herederos. La otra investidura es la que tienen herederos no forzosos, como son los colaterales y como es, por ejemplo, los herederos testamentarios, en donde tienen que concurrir a un juez para que examine los títulos, demostrar el título del llamamiento, y de allí un juez a través de una sentencia le va a reconocer la calidad o los va a investir con la calidad de herederos. En este proceso sucesorio existe lo que se llama la administración judicial y extrajudicial de la herencia.
En el caso de la administración extrajudicial tiene lugar desde el momento en que fallece el causante y que por lo tanto queda un cúmulo de bienes que son de propiedad del causante y que va a transmitirse a sus sucesores, que por ese precepto de que se transmite en la totalidad de los derechos activos y pasivos de ser transmitidos y se le transmite la posesión de los bienes, quienes están nos pasan a detentar. Pero no tienen todavía la adjudicación del título, sino que hay un proceso intermedio en donde hay una indivisión de esa masa. Y allí se regulan situaciones de quién lo puede usar, qué pasa si no hay acuerdo, qué situación debe tomar el juez, qué medidas pertinentes, medidas urgentes para el caso de que se deteriore, se deprecie o sea de muy caro mantenimiento. Es decir, es una situación temporaria hasta tanto exista un administrador de la sucesión. Administradores de la sucesión pueden ser personas humanas o personas jurídicas, esta es la novedad del código, que por estatuto social tengan la facultad, obviamente, de administrar bienes de la sucesión, administrar bienes de terceros. Podrá ser nombrado o bien por el causante en su testamento o bien por acuerdo de los coherederos. Y si no existiese un acuerdo de los coherederos, obviamente el juez va a resolver teniendo en cuenta que primero será o se le asignará o le ofrecerá el cargo de administrador de la sucesión al cónyuge supérstite, si éste no pudiera, a los restantes coherederos, o en su defecto, si fuera perjudicial para la masa, se lo pondrá en cabeza de un tercero. Este heredero tiene, este administrador tiene, obviamente, como administrador de cosas ajenas, si los herederos así lo disponen, tienen que prestar las garantías suficientes, tiene derecho a una remuneración, ya sea la fijada en el testamento por el testador o la que legalmente corresponda según la regulación judicial, tiene derecho a que se le reembolsen los gastos pertinentes y, en definitiva, la tarea que va a realizar es siempre bajo la custodia, primero de los coherederos, que son los dueños de los bienes, y cuando no hay acuerdo de esto, por una autorización que el juez le va a dar en el proceso. Este administrador va a cobrar los créditos de la sucesión, va a poder liquidar bienes a los efectos de pagar las deudas, si no hay acuerdo tendrá que tener una autorización supletoria del juez, y en definitiva la tarea fundamental es pagar las deudas que quedaron del causante. Para ello se establece que debe pagarse según el orden de la ley de concurso, es decir, los acreedores privilegiados, privilegios especiales, privilegios generales y por último los quirografarios. Y para ello los acreedores de la sucesión van a tener que presentarse en el proceso y van a tener que determinar cuál es el título en que fundan su crédito. Si ese título no es rechazado por los herederos, el administrador va a pagar porque ese crédito se transformó en un crédito de legítimo abono. Luego de que pagó, yo dije una máxima, paga, entrega y luego se reparte, pasa a la segunda tarea que es repartir, que es entregar los bienes que el causante ha dispuesto a través de testamentos, que son los legados. Y así, primero entregará los legados de orden preferente, luego los de cosa cierta y determinada, y por último y a prorrata, los restantes legados. Una vez que pagó y que entregó legado, va a hacer lo que todo mandatario o quien maneja fondos de terceros debe hacer, que es rendir cuenta, hacer un detalle de lo que él recibió, de lo que pagó, de los bienes que quedan y darle una evaluación a los efectos de posibilitar que empiece a intervenir la figura del partidor, que es quien va a conformar los lotes y va a asignar los lotes a las personas cuando estemos ya dentro del proceso particional.